gracias por todos los hermanos que están conectados ahora mismo, tempranito, en todas las naciones. Vamos a Chile, a Colombia, conectados. Afirmamos de que Dios en este día les habla, les afirma y les confirma lo que están orando. Así que oramos siempre que la palabra corra y Cristo sea glorificado, amén, ya que para eso fuimos llamados, a poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí con sus Biblias ayudan a este servidor a que el mensaje no sea diluido, sea una palabra real, auténtica, sacada del corazón de Dios, que es la Escritura. Dile que está a tu lado con gozo. Con gozo, ¿verdad? Con gozo. Damos gracias también a nuestro amado Camacho, que también está siempre edificando y trayendo alabanza al Señor. Así que hay mucho que hablar. Quiero establecer lo que el Espíritu Santo nos habló en el día de hoy, en el día de ayer. Y veníamos obviamente viendo cosas muy maravillosas. Hablamos del fundamento la semana pasada y en nuestro apostolado también tuvimos un tiempo maravilloso hablando de lo que es la lengua, el poder de la lengua. Maravilloso. Va a estar disponible muy pronto para la edificación y para la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a todos sus hijos, ya que esta palabra va dirigida a los hijos de Dios. Así que con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, en el día de hoy tenemos una palabra en la cual sabemos que Dios nos hablará. Y oramos al Señor que nos dé la gracia para ministrarla de la misma manera. El tema de hoy se llama Perseverando hasta el fin. ¡Wow! Y cómo a veces nos cuesta perseverar, ¿verdad? Muchas veces en esa mente finita que tenemos humanamente, comenzamos cosas, no las terminamos, o a veces emprendemos cosas con mucho entusiasmo, con mucho vigor, con mucha fuerza, y la dejamos a medias. Y de eso se trata de la misma manera el Evangelio. El Señor en su amor nos confió de su Espíritu, en su amor nos dio su palabra, en su amor nos dio a beber, y no por medida de su Espíritu Santo. O sea, no hay una medida en la cual tú puedes decir el hermano o la hermana tiene más espíritu que el hermano. Dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y eso es maravilloso entenderlo. Y a la luz de la palabra, también el Señor nos reitera muchas veces el perseverar en mí y yo en vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis mucho fruto y este fruto permanezca. Así que es importante afirmar que los hijos de Dios fuimos llamados a perseverar. Amén. Yo oro a Dios que este mensaje, no masaje, porque Dios nos va a dar un mensaje. Dios es un Dios poderoso que sabe consolar a su pueblo, que sabe edificar su iglesia a la manera de Cristo. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que el perseverar cuesta. Más cuando estamos en situaciones adversas, mucha presión del sistema, deudas, compromisos, situaciones sucediendo en nuestras vidas personales. Y por eso que habla la palabra, nos enseña a perseverar, porque sabemos que no iba a ser un camino fácil. Nosotros estamos yendo en contra de un sistema corrupto, un sistema que ya colapsó, que no tiene nada que ofrecer. Por eso es que hemos decidido entender esto. Así que vamos a ir a poner bases a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar afirmando nuestro corazón con gracia. Y no cualquier gracia, sino que la gracia de Dios. Amén. Amén. Espero que lleguen. Qué lindo verte, Sergio. Bendecido. A todos los hermanos amados que están ahí, pendientes de lo que Dios está haciendo. Leo para su edificación. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin de habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido, repite conmigo, aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener
abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene el poderoso verso que muchos ministros usan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Pablo, verso 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Repite conmigo: tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Su palabra está bendecida. Es importante afirmar que el apóstol Pablo fue comisionado de parte del Señor, al igual que tú, al igual que yo. Dile que está a tu lado: al igual que tú. A llevar este poderoso evangelio a todos los gentiles y a todo lo largo del globo. Pero para ir y ministrar este mensaje, él necesitaba obviamente apoyo, él necesitaba ser fortalecido en oración, él necesitaba también recursos, porque en ese tiempo de la misma manera. Pero el apóstol Pablo tenía claro que de la misma manera iban a pasar cosas en su vida, iban a pasar oposiciones en su vida, al igual que tú y yo las tenemos diariamente, por llevar una verdad de Dios, por ser portadores de una verdad. Yo siempre les he afirmado a ustedes, mis amados, y aún así en las naciones, que nosotros somos portadores de una gloria. Amén. Y esa gloria se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay libertad. Entonces cuando nosotros vamos y recibimos ese llamado de parte del Señor, van a ocurrir cosas. ¿Y por qué hablamos de este apóstol? Fue un apóstol el cual sabía y entendía la visión celestial, sabía que había sido llamado, no había ningún tipo de duda en su corazón. Pero lo más importante que él menciona en el verso 11: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y la iglesia hoy en día no se contenta, no hay contentamiento en muchos hermanos. Andan con un poquito de amargura, un poquito de tristeza, cualquier cosita o cualquier situación, como lo afirma el apóstol Pablo, lo mueve. Lo mueve de su forma de pensar, lo mueve de su forma de creer. Y por eso es que es importante lo que hoy día vamos a aprender de parte de Dios: perseverando hasta el fin. Dice que no importando mi situación. O sea, ¿será que el Señor no sabe tu situación? ¿Será que es un Dios que no ve? ¿Será que es un Dios que no escucha? ¿Será que es un Dios que no tiene corazón y no sabe manifestarse a sus hijos? ¿No sabe consolar? ¿No sabe proveer? En ninguna manera. Sabemos que Dios es el Dios de toda la tierra. Y es por eso que el apóstol Pablo nos enseña, dice que eso se aprende, he aprendido. Por eso es que cuando nos reunimos como iglesia, nos congregamos, es para aprender a Cristo. Amén. Es para comernos a Cristo. Amén. Por medio del Espíritu Santo, de su palabra. Amén. Y el verso 12 dice: sé vivir. Repite conmigo: vivir. Vivir. O sea, nosotros los hijos de Dios debemos saber vivir. Amén. No podemos vivir como desórdenes, no podemos vivir como cualquier persona que no tiene ningún apoyo, no tiene ningún soporte. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en él habita, el universo, amén, las galaxias. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y dice que sé vivir humildemente. Vivir humildemente no significa que nosotros seamos personas desordenadas o personas que nunca tenemos ocupaciones. Humildemente significa ser hombres piadosos, mujeres piadosas que estamos esperando en Él, que presentamos humildad humildemente, y sé tener abundancia, dice el apóstol Pablo. O sea, dice: en todo y por todo estoy enseñado. Entonces, ¿eso se aprende, pastor? Sí, porque Dios no quiere que esa situación que tú estás viviendo, o que a veces nosotros vivimos, nos desenfoque.
cuando viene un desenfoque, no podemos perseverar y no podemos vivir a lo que Dios quiere que vivamos. Por eso que Él dice, lo que afirma es sé vivir. Primero, hay que saber vivir en Cristo y también saber tener. Saber vivir y saber tener. Amén. Saber tener abundancia y no dice pobreza, amados, que eso es lo más maravilloso. No dice pobreza, dice escasez. ¿Qué no ha estado escaso a veces? ¿Qué no ha estado escaso para su gasolina? ¿Qué no ha estado escaso de repente para pagar una renta? ¿Qué no ha estado escaso para pagar un carro? ¿Qué no ha estado escaso incluso para comprar alimentos? Eso es una escasez, pero repite conmigo, es momentánea. Amén. Es momentáneo. Y eso es lo que hay que aprender a vivir. Fui enseñado y por eso es que me apasiona obviamente ministrar esto, porque esto se aprende. No es que se consigue en un curso de finanzas, en una plegaria donde se ministre positivismo y que vamos, que tú eres emprendedor y que tú puedes hacerlo. No, simplemente esto se aprende. ¿Cómo se aprende, pastor? A través de lo que nosotros atravesamos diariamente. Es ahí donde nosotros vamos a saber vivir a la manera de Cristo o vivir una vida de derrota en derrota. Dice la palabra y nos afirma que nosotros iríamos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Y de victoria en victoria. Entonces ese mensaje nosotros tenemos que abrazarlo, no como algo emocional, no como algo que me haga alegrar el día, sino como una vivencia diaria, como establecer que lo que Dios dice no hay nadie que me mueva de eso. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo era fácil de pasar escasez y vivir en abundancia. O sea, era absolutamente lo mismo, porque él estaba claro que debía cumplir un propósito delante de los ojos de Dios, al igual que tú, igual que tu familia, igual que tu negocio, al igual que tus hijos. Estamos para un propósito. Y ese propósito lo vamos a empezar a disfrutar. Ya no va a ser una carga, ya no va a ser un peso, sabiendo y aprendiendo. Repite conmigo, sabiendo y aprendiendo. O sea, hay que saber vivir y hay que aprender a vivir. Y qué hermoso lo que nos deja reflejado en esta carta maravillosa de Filipenses. Y ahí aparece lo que dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tus fuerzas y mis fuerzas no están en nosotros. Nosotros humanamente somos débiles, nos afanamos, nos cansamos. Por eso es que Isaías afirma, mediante la profecía, dice que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿O no es así? Amén. Y para nosotros recibir esa nueva fuerza debemos estar en Cristo. Debemos estar envueltos, orando, perseverando en el Señor. Día a día, no importando mi situación. Repite conmigo, situación. Es una situación. No es el fin, amados en las naciones, no es el fin lo que estás viviendo. Es una situación, pero dice el Señor que juntamente con la prueba, Él nos afirma, también nos da la salida. Por eso es que vale la pena creer a Jesucristo, claro que sí. Porque Él tiene el control del universo, Él tiene el control de nuestras vidas. Si decimos que estamos en Cristo, si decimos que estamos confiados en Él, si decimos que nuestra vida le pertenece. Yo estoy hablando con gente entendida, con gente que ha decidido negarse para que Dios viva en Él. Amén. Y este mensaje obviamente viene a afirmar nuestro corazón. Porque el saber vivir no es vivir a mi manera. En estos días andaba con mi esposa ministrando por ahí y un personaje nos dijo, no, es que yo vivo a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, si es a tu manera, ¿por qué estás sufriendo diferentes situaciones? Por lo mismo, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y dice que Él ama a Dios. Entonces, si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a Dios a su manera. Y su manera obviamente requiere compromiso, requiere perseverancia, requiere que tú estés completamente convicto de que Dios va a sacarte de ese lugar. Porque esa es la fe, esa es la fe. La situación siempre va a ser momentánea, pero el propósito es eterno. Y nosotros como hijos de Dios debemos enfocarnos en el propósito. Puede estar cayéndose el mundo, pueden pasar situaciones en nuestra familia, en el contorno, pero si nosotros estamos fundados en el Señor. El domingo hablábamos del fundamento. Es importante entender de que vivir en Cristo es entregarse en sus brazos. Cuando algo no puede resultar, decir, Señor, tú me enseñarás a vivir. Amén. Y me enseñarás a poder tener esa abundancia o el hambre. Eso para mí no debe ser una ocupación.
Al contrario, Dios en su amor y su misericordia nos provee. Aún así, cuando nosotros quizás no estamos haciendo las cosas bien, nos demuestra su gracia, nos demuestra su misericordia, porque Él es fiel. Amén. Eclesiastés 5:10. Vamos a ir a ese primero. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Por qué hablo de este verso? Porque muchos no están perseverando en Cristo por andar queriendo amar el dinero, o por queriendo saciarse de dinero, o por tener en su mente el mucho tener. Pero aquí es donde el Espíritu Santo usa a este hombre, a nuestro hermano Salomón, y a decirlo: detente, desiste, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, eso es para nosotros, debe ser una afirmación. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos no están perseverando por andar detrás de ese dinero. Oído. Y es por eso que nosotros debemos entender que ya Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro proveedor, el que nos enseña a poder generar recursos. Pero no es que nosotros andemos buscando esos recursos van a llegar creyendo. Repite conmigo, creyendo. Entonces es aquí cuando es el dilema del ser humano, porque dice que no se sacia, no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Ah, pastor, entonces ¿es malo tener? No, aquí Salomón no te está diciendo que es malo tener, sino te está diciendo que es malo amar el dinero. Es malo amar el dinero porque se está transformando en un afán en tu vida. Se está transformando simplemente en seguir el camino incorrecto. Ese camino incorrecto no te va a dejar perseverar hasta el fin. Ese camino incorrecto te va a diluir lo que Dios viene trabajando en tu vida. Por eso es que un hombre como Salomón, un hombre sabio, tiene la autoridad para hablarnos de esto. Fue un hombre que disfrutó de todos los placeres que puede dar esta tierra. Él disfrutó de todos los lujos que puede establecer el Señor a través de toda la tierra. Pero también nos dice y nos afirma, dice, no sacará fruto. O sea, el fruto de los hijos de Dios no está en el tener cosas materiales. E incluso Juan lo afirma, que la riqueza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, para perseverar nosotros hasta el fin debemos aprender a vivir, repite conmigo, aprender a vivir y saber contentarme en escasez y en abundancia. Ahora tú piensas que ese Dios que nosotros servimos, ese Dios omnisciente, porque la omnisciencia de Dios sabe lo que tú y yo estamos pensando en este minuto. La omnisciencia de Dios no puede ser burlada, no puede ser saboteada, no puede ser engañada, porque Dios sabe lo que tú necesitas, sabe lo que yo necesito. Por eso es que ese es el Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Él puede hacer de un hogar una maravilla, pero buscándolo a Él y perseverando hasta el fin. ¿Cuál fin, pastor? Es de su venida. A la venida de nuestro Es de su venida. El Señor Jesucristo está ahí, queriendo que su pueblo esté afirmado en esta verdad. Aleluya. Y que sepa entender y sepa vivir en escasez y en abundancia. Cualquiera sea nuestra situación, iglesia. Señor, aleluya. Situaciones vienen, situaciones van, Señor. pero su propósito no falla. Amén. Su palabra no falla. Sí, Señor. Su palabra está firme. Sí, Señor. Y por eso que nosotros los hijos de Dios nos congregamos para poder aprender sabiduría, para poder saber cuál es mi tiempo y por qué el Señor permite ciertas cosas, para darnos lo mejor. Así que es importante también decir lo que dice Proverbios, capítulo 8, versos 10 y 11. Mira, iglesia, mira qué importante lo que estamos hablando, perseverando hasta el fin. Mira qué importante lo que dice Salomón. Oído, oro a Dios que este consejo baje a tu corazón. No simplemente quede como un conocimiento intelectual. La palabra de Dios tiene que hacerse rema en nuestros corazones. Dice la palabra, recibid mi enseñanza. Dice, recibid mi enseñanza. Repite conmigo, enseñanza. Enseñanza. Por eso es que tú tienes que tener de cabecera un ministro, un pastor,
que te enseñe la manera de Dios. Dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor que es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es comparable. Mira qué maravilloso cómo este hombre de Dios pone en orden, repito conmigo, orden. Lo que es la enseñanza, lo que es la sabiduría de Dios y lo que todo el mundo o el hombre carnal, el hombre animal, el hombre que no entiende ciencia, que no entiende consejo, busca. Aquí tenemos evidenciado lo que es la enseñanza, la sabiduría y lo que buscan la gente normal, que es el oro y la plata. Y la pone en ese nivel porque dice que porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Explícame esto, pastor, que no lo entiendo muy bien porque tú me estás diciendo quizás que no es bueno tener. No estamos hablando de eso, sino que el Señor primero te enseña. Repite conmigo, me enseña. Luego, ¿qué? Lo que dijimos, me da sabiduría. Porque Dios no puede poner esas riquezas que Él posee, porque Dios es un rico en misericordia, pero también es rico para prosperar a su pueblo. Pero primero lo que necesita es enseñarle a sus hijos. Cuando el Señor enseña a sus hijos en sabiduría, no hay nada en la tierra material, sea oro, plata, dinero, posesiones, que lo pueda corromper. Ese hombre, esa mujer está anclada en la enseñanza, está anclada en la sabiduría de Dios. Estamos ahí, iglesia, y ahí es cuando cambia el pensamiento. Nuestra forma de pensar cambia y se remonta a lo que es la sabiduría de Dios y lo que el Dios está enseñando para poder vivir. Lo que dice el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y en abundancia. Para todo fui enseñado. Y para mí como apóstol a las naciones es importante declarar lo que la palabra dice, afirmar lo que Dios dice, para que tú aprendas a vivir y para que tú aprendas a poder desarrollarte de la manera correcta. Y esa sabiduría viene para afirmar tu corazón. Esa enseñanza viene para que tú no seas un hombre o una mujer altiva. Por el contrario, sepas ser administrador de los recursos que Dios pone en tu mano. Amén. Alabado sea el Señor. Y es ahí cuando la mujer y el hombre de Dios no se corrompe. Nada los deslumbra de esta tierra, porque está fundado primero en la enseñanza y luego en la sabiduría. Por eso es que afirma, dice, recibid mi enseñanza. Muchos no reciben la enseñanza. No, pastores, que la palabra muy linda y todo, pero no apagan mi vida. No, porque no ha sido revelada a tu corazón. Amén. No has permitido que ese Dios se revele a tu vida. Amén. No has permitido que Dios haga esa morada que Él quiere hacer en tu corazón, para que el Espíritu Santo sea dirigiendo tus pasos en sabiduría y en enseñanza. Y muchos se creen sabios en su propia opinión. Por eso es que aquí, en este lugar, en Gracia y Apostolado de las Naciones, aquí no puedo hablar de mí, yo tengo que hablar de Cristo. Por eso es que esta enseñanza es de Cristo. Y a mí me ha prosperado, a mí me ha servido, a mis hijos, a mi esposa, nos ha hecho hombres y mujeres realizados. Porque no estamos esperando en presidentes, no estamos esperando en el familiar, no estamos esperando lo que pueda decir el tiempo, estamos esperando en Cristo y solo Cristo. Por eso es que afirmamos en este día que el perseverar hasta el fin cuesta, pero ya teniendo las pautas y la enseñanza del mismo Señor, la vida de nosotros va a ser totalmente diferente, va a ser transicionada a lo que Dios quiere manifestar. ¿Entendemos? Amén. La enseñanza y la sabiduría. Recibe la enseñanza y la sabiduría. Cuando un hombre y cuando una mujer dice, no, que yo ya entiendo eso. No, estamos en constante aprendizaje, porque Dios día a día nos lleva de gloria en gloria. Dice que el Señor nos toma y nos perfecciona hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa perfección está la enseñanza y la sabiduría. Tú no puedes perfeccionar a la iglesia sin enseñanza y sin sabiduría. Reunirse en un lugar por reunirse, ¿lo entendemos? Pero si nos reunimos para aprender de Cristo y para recibir la sabiduría de Cristo, nuestras vidas están completamente destinadas a ser exitosas, destinadas a ser efectivas, destinadas a ser
prósperas en todo lo que nosotros emprendamos. Aprendamos a la manera de Cristo. Ningún truco que hayamos aprendido en el mundo llamado sistema sirve, no, va en contra de lo que Dios dice. Porque primero el Señor enseña y da sabiduría a los hombres para que nuestros corazones no se corrompan, para que nuestros corazones no se desvíen y para que siempre digamos, fue por su gracia, fue por su misericordia. Amén. Todo lo que soy, dijo el apóstol Pablo, es por la gracia de Dios. Amén. Ya no es a título personal, ya no se te infla el pecho, ya tú no miras a la gente despectivamente, ya tú puedes caminar en la sabiduría y en la enseñanza de Dios. Dice el profeta, ahí está en pantalla, Ageo 2, 8 y 9. Dice Dios Todopoderoso, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Ha dicho el Dios de los ejércitos. Sí, Señor. Y no Aleluya. solo eso, y daré paz en Amén. este lugar, Amén. dice el Señor de los Amén. ejércitos. Tu paz. ¿Qué podemos afirmar acerca de esta profecía? Señor, qué diferente. Que aquí está el profeta Ageo visualizando a terminar un templo, el templo de Jerusalén, en esa época, ¿verdad? En esa época. Y porque el pueblo estaba un poco inquieto, pero el Señor tuvo que venir a decir mediante la boca del profeta, no se preocupen muchachos, esta obra se va a construir porque mía es la plata, mío es el oro, mío, dice, mío es el oro. Y le afirma que la gloria postrera de ese lugar, de esa casa física, de ese templo físico, iba a ser mayor que la primera. O sea, ya había una palabra profética sobre esa casa. Y hoy, por la gracia del Señor, también te digo y te exhorto que hay una palabra profética sobre tu vida. ¿Quieres edificar? Ahí está el fundamento, Jesucristo. Porque todo lo que tú quieras emprender, aún así nuestro ministerio dice que el mío es el oro, mía es la plata. Eso a nosotros debe causarnos gozo. Eso a nosotros no nos debe causar tristeza, ni desolación, ni ningún tipo de estrés. Porque cuando Él dice mía es la plata y mío es el oro, es porque Él está en Nuestras control. vidas, Señor, y nuestra familia. Él está en control. Y no hay nada que se pueda desvincular de lo que Él quiere hacer. Y de la misma manera como habló al pueblo de Israel en ese entonces, mediante la profecía, de la misma manera el Señor quiere afirmarte hoy en tu vida. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás afanado, afanada? ¿Por qué hay cosas que no te quieren hacer perseverar? Esto debería estar lleno. Hace rato debería estar lleno. Pero otros no están creyendo a la enseñanza y la sabiduría. Otros están yendo en pos de ir a buscar lo que está en Él. Que la plata y el oro está en Él. Y aquí estamos hablando de una edificación, Ralph. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios que propuso en su corazón terminar ese templo. Pero también vino duda, al igual que viene duda a ti, o viene a mi corazón duda a veces. Pero el Señor vino con palabra a través del profeta Ageo y le dijo, tranquilos que aquí están los recursos. Yo soy más que Home Depot. Yo soy el que tengo el poder para firmar esta obra porque ustedes si se ponen delante de mí, yo les daré los recursos. Y no solamente eso, dejó una palabra profética. Le dijo que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor y mejor que la primera. O sea, ¿por qué nosotros muchas veces dejamos de perseverar en el Señor? Porque nos distraemos y nos desenfocamos del Dios que servimos. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios Él suple, Él se provee para los suyos, para su obra, porque dice que Él no te dejaré, no te desampararé. Dice que en Él no seremos avergonzados. Y el Señor nos avergüenza, iglesia. El Señor quiere que nosotros perseveremos hasta el fin creyéndole a Él. Sí, Señor. Amén. Y si tú te pones a pensar, seamos sinceros. Muchos desisten de congregarse, de creer al Señor, se debilitan, retroceden por las finanzas. Por eso es que el consejo de Dios y la enseñanza de Dios está establecida porque Dios sabe para dónde nosotros nos enfocamos humanamente. Amén. Por eso es que primera carta a Timoteo,
capítulo 6, verso 10. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que tengas dinero, Dios quiere prosperar tu vida. Dice que es el amor al dinero. Por lo cual muchos, desviándose de la fe, fueron traspasados a muchos dolores. Y tú ves el pueblo, anda en dolor, en tristeza, en afán, o no es así, o lo veo solamente yo. Hay mucho pueblo que todavía no ha aprendido la enseñanza, no ha aprendido la sabiduría. Y ha tomado a Dios como un amuleto. Yo oro a Dios que eso no nos suceda a nosotros, que no nos acontezca a nosotros. Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios fiel, es un Dios en el cual podemos confiar, es un Dios en el cual podemos reposar. Amén. ¿Lo entendemos, Camacho? Amén, por supuesto. Por eso es que cuando te vengan pensamientos de derrota, cuando te vengan pensamientos de tristeza, todo está bien, amada. Todo está bien. Siempre Dios Todo está bien. Esos niños están jugando y todo está bien. Dios está haciendo lo que debe hacer, porque Él es el que lleva este lugar. Cuando nosotros se nos revela esto, iglesia, cuando nosotros podemos deleitarnos en el Señor, cualquiera sea nuestra situación, es ahí donde la victoria que prometió Jesucristo viene a manifestarse en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿de quién es el oro? ¿De quién es la plata? ¿De quién son los recursos? ¿Quién provee tu vida? ¿Quién provee nuestra vida, nuestra familia? ¿Quién provee tu vida, iglesia? ¿Quién lleva este ministerio? No tenemos que dudar, no tenemos que impacientarnos, no tenemos que ni siquiera decir en los momentos de escasez, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? No debemos pensar así, iglesia, debemos pensar a la manera de Cristo. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. ¿A qué vamos a comparar a nuestro Dios? Y ese Dios que sabe suplir cada necesidad de sus hijos. Porque ese Dios que habló a través del profeta Ageo para construir ese templo y para darle el acabado, porque ya se había comenzado la obra, ¿verdad? Dice que para darle ese acabado, para que ese finish, para que quede hermoso ese templo, hecho por hombre en ese tiempo, obviamente, tuvo que traer una palabra a través del profeta para firmar los corazones de esos santos, esos corazones de sus hijos. Y de la misma manera Dios lo está haciendo hoy con nosotros. Dios nos afirma en el día de hoy que de Él es la plata, que de Él es el oro, que todo va a estar bien, que esa situación momentánea y pasajera que tú estás viviendo, el Señor tiene la solución. Tiene un tiempo de expiración. Eso pasa, iglesia. Eso pasa. Pero lo único que quiere nuestro Señor es que perseveremos hasta el fin. El fin, el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero dice que perseveremos hasta el fin. No te aflijas por esa situación. No te aflijas por lo que está sucediendo, se está moviendo en medio tuyo. Tú abre tu boca, adora al Señor, glorifica al Señor y dile: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas, como dijo el profeta, mío es el oro, mío es la plata, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús nuestro Señor. Y tú vas a ver los cambios permanentes en tu forma de vivir. Nosotros somos testimonio de eso. Si no, no me pararía aquí frente a ustedes, frente a la iglesia, frente a las naciones, hablar de un Dios que no conozco, hablar de un Dios que no prospera, hablar de un Dios que no escucha, hablar de un Dios que no consuela a su iglesia. Dios, en su amor y su misericordia, nos entregó riquezas mayores que su palabra. Las inescrutables riquezas de su gracia. Esas son inescrutables, eso no hay nada que pueda detenerlo. Se nos dio lo espiritual, se nos dio lo más hermoso que es la palabra. Pero debemos aprender a vivir por ella, en la enseñanza y en la sabiduría, y nuestras vidas van a ser realizadas. No miente la palabra. El hombre te miente, el hombre te manipula, el hombre te quiere estrujar, el hombre te quiere reducir a esclavitud. Pero predicamos de esta libertad gloriosa para que los hijos, los entendidos, los renacidos puedan disfrutar de las riquezas que Él estableció en la cruz de Calvario. Vamos a terminar con segunda carta a los Corintios, y es importante desembocar en lo que el Espíritu de gracia en este día nos está afirmando. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué? Dígalo, se hizo pobre. Nuestro Señor, el Rey de la Gloria, dice que se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, Señor. Es lindo escucharlo, ¿verdad?
Pero Pablo va más allá. Porque fue la gracia de Dios Sí, Señor. revelada a la iglesia. Sí, Señor. Fue la gracia de Dios. Sí, Señor. Y si esa gracia Aleluya. no se conoce, no se recibe. Aleluya. Por eso es que Pablo ya le había ministrado la gracia a los corintios. papito lindo. Y les dijo y les afirmó, ustedes señores, y hoy Dios le dice a sus hijos, ustedes señores ya conocen la gracia de nuestro Gracias, Señor Jesucristo. Señor. ¿Por qué afanarse por esa situación? Gracias, Señor. ¿Por qué afanarse por ese problema económico? Gracias, Esa Señor. situación pasajera y momentánea. O esa situación como lo estableció. Gracias, Señor. ¿Por qué afanarse? Hay que conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se diluye el mensaje de Cristo que dice que por amor a vosotros. Ay, papá. Esto fue por amor, iglesia. Ay, papito. Por eso es que no es por lindo, obra para que verás. nadie se gloríe. Ay, Recibir Señor. la gracia de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Y no solamente recibirla, sino conocerla. ¿Cómo la vamos a conocer? A través de este poderoso verso. A Dice través de que tu ¿qué? palabra. Obviamente dice que se hizo pobre siendo rico para que vosotros, o sea, su iglesia amada, sus renacidos, sus escogidos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Pero para llegar ahí, primero hay que conocer la gracia de Dios. Claro que sí. Pero hoy sabemos que fue por amor. Por amor. Se entregó en esa cruz. Amor ágape. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Para que con su pobreza dice que fuéramos enriquecidos. Eso sí conocemos la gracia de Dios. Hay muchos hijos que todavía no conocen la gracia de Dios. Y en eso se diluye o se afirma el pensamiento de Cristo. Que esa cruz no fue en vano. Fue para enriquecernos en todo. En sabiduría, en salud, en bienes, en todo. En salvación. Porque Él lo hizo y lo hizo por amor. Por eso es que este mensaje muchas veces choca por lo que establecen muchos hombres. Pacta por tu milagro. Aquí hay $1000 y tu hijo va a ser sano y toda tu familia. ¡Amén! ¡Aleluya! Y van y corren. Porque hay ignorancia. Hay ignorancia en sus mentes. Dice que esto fue gratis. Dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el día de hoy el Señor nos afirma a cada uno de nuestros corazones a perseverar en Él, a poder perseverar hasta el fin. Que esa situación que tú y yo a veces vivimos no nos quite el enfoque que es en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy Dios quiere que tú y yo sepamos y nos afirma que Él es el dueño del oro y que Él es el dueño de la plata y que todo va a estar bien. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Le damos un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Si quieres ponte de pie para despedir este servicio y meditar en esta palabra de verdad, porque Dios es fiel. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, ha sido exhibida, Padre mío, como lo más importante, como lo dijo Salomón.